Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga, les saluda a su hermana Elena en Cristo. Bueno, pues en este día me acompaña mis hermanas de animación que van a estar hablándonos de la palabra de nuestro Dios. Le invito como siempre que si está en casa se ponga lo más cómodo posible para que pueda escuchar este mensaje de salvación y pueda llevarlo a su corazón, dejarlo entrar, mejor dicho, a su corazón, para que nuestro Dios pueda obrar maravillas, así como lo hizo el Espíritu Santo con los apóstoles, que estamos en este tiempo de Pascua hablando de esas maravillas que el Espíritu Santo hacía en ellos, porque ellos habían dejado que el Espíritu Santo obrara como Jesús quería en sus vidas. Le invito que en este momento recitemos el Salmo 33 y la estrofa es: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo, quedaráis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Padre Santo y Misericordioso, gracias te damos porque, como dice este Salmo, tú siempre, Padre Celestial, siempre que te invocamos, siempre que estamos en alguna angustia, Padre Celestial, tú vienes a darnos esa fuerza, a sostenernos y animarnos para seguir adelante, Padre Santo. Gracias te damos por tu inmensa bondad, Padre Celestial, porque siempre estás actuando en nuestras vidas, Padre Santo. Sigue obrando maravillas en nosotros, Padre Celestial, así como lo hiciste con los apóstoles, Padre Celestial, que confiaban plenamente en ti. Ya no tenían miedo a nada, Padre Celestial, porque sabían que tú les protegías. Gracias, Padre bueno y misericordioso. Así nosotros sabemos que tú cuidas de nosotros, que mandas tus ángeles para que nos protejan de todo peligro. Madre Santísima, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas, por ese cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos, Madre Santísima, que nos sigas asistiendo y que sigas intercediendo para que cada día seamos como Dios lo quiere. Madre Santísima, gracias por ayudarnos y por alcanzarnos tantos favores de nuestro Dios. Padre bueno y misericordioso, te pido que envíes tus ángeles, así como enviaste un ángel a que sacara a los apóstoles de esa cárcel. Así, Padre Santo, envía tus ángeles para que seamos liberados de cualquier peligro que esté pasando en nuestras vidas o que vaya a pasar, Padre Santo, para que estemos bien, porque tú quieres, Padre Santo, que estemos bien. Y todo esto, Padre Santo y misericordioso, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Le comparto nuestros números en cabina: área 775-250-4329. Ahí puede escribirme por WhatsApp o mandarme un texto a la hora que guste, y también puede escribirnos por TuneIn o puede buscarnos por YouTube buscando Fuerza Salvadora Radio Católica. Vamos a conocer la historia de nuestro santo. Tenemos dos santos: San José Obrero, el padre aquí en la tierra de Jesús que lo cuidó fue San José. Entonces vamos a hablar de él, de este santo que Papá Dios le dio esta misión de cuidar a su Hijo amado Jesucristo, y luego hablaremos del otro santo que tenemos. Vamos a pedirle a San José que interceda por nosotros para que seamos humildes, seamos sencillos como Papá Dios lo quiere. Esta es su historia. San José Obrero, patrono de los trabajadores. Oh, qué gran santo es San José, exclamaba San Francisco de Sales, y llevaba siempre en su libro de oraciones la estampa del gran santo para acordarse de él y pedirle que le ayudara.
El Papa Juan Pablo XXIII afirmaba: me agrada pensar que San José no fue un alto empleado y quizá ni siquiera alcalde ni monseñor, sino un sencillo obrero que se ganaba el pan y el de la Sagrada Familia, y así, siendo muy humilde trabajador, fue escogido por Dios para encargarlo de proteger a sus más grandes tesoros, el Salvador del mundo y la Madre del Redentor, lo cual demuestra el gran aprecio que nuestro Señor siente por los humildes trabajos de cada día cuando se hacen a conciencia y por amor a Dios. Santa Teresa repetía: quisiera contar a todos los grandes y continuos favores que me ha conseguido San José. Solo pido que la gente haga la experiencia de encomendarse a este amable santo y verán cuánto se gana con tenerle devoción. Quienes desean aprender a rezar más y mejor, encomiéndense a él, que cada día habla con Jesús y María, y aprenderán el arte de rezar bien. Esa es la historia de nuestro papá San José, porque él fue el padre que cuidó a Jesús aquí en la tierra. Qué hermosa misión, la verdad, pero qué humilde, la verdad, este santo que siempre fue obediente y que educó al Hijo de Dios. Imagínense nomás. Entonces, todo lo que papá San José le pide a nuestro Dios, se lo concede. Es por eso que Santa Teresa de Ávila lo recomienda. Vamos a conocer la historia de nuestro otro santo. Su nombre es San Benito Contolengo, fundador en el año 1842. También pedimos que interceda por nosotros para que hagamos nuestra misión como Dios lo quiere. Nació en Bra, Italia, cerca de Turín, en el año 1786. Fue sepultado el 1 de mayo. Se hizo famoso por haber fundado el hospital llamado La Divina Providencia, donde se asisten a más de 10,000 enfermos y no se llevan cuentas del dinero. De pequeñito empezó a demostrar su futura vocación, pues un día lo encontraron con un metro midiendo la sala de su casa para ver cuántas camas de enfermos cabrían ahí. Los estudios le resultaban difíciles, entonces se encomendó a Santo Tomás de Aquino, y este gran sabio le obtuvo de Dios un gran éxito en sus exámenes, y llegó después a ser doctor en teología. Por toda su vida fue muy devoto de Santo Tomás de Aquino. Ordenado de sacerdote, estaba ejercitando su apostolado en Turín, Italia, cuando un día tuvo que asistir a una pobre mujer que tenía que morir y dejar varios hijos huérfanos, porque ningún hospital los había querido atender gratuitamente, y ella era muy pobre. De aquí le vino la idea de fundar una casa para los pobres enfermos que no tuvieran con qué pagar. Para ello vendió todo lo que tenía, hasta su abrigo, y consiguió unas 5 piezas o cuartos para recibir enfermos. Estalló en Turín la epidemia del cólera, y el gobierno creyó que la casa del padre Cotolengo, por recibir a tantos enfermos, se iba a convertir en un centro de propagación de enfermedad, y cerró la casa. San José Benito, en vez de desanimarse, exclamó: las hortalizas, para que crezcan más, las trasplantan. Así nos va a suceder a nosotros. Nos trasplantaremos y así creceremos más. Y se fue hacia las afueras de la ciudad, a un barrio alejado llamado Baldoco. Ahí fundó la pequeña casa de la Divina Providencia, que se iba a convertir en un famosísimo hospital con 10,000 enfermos. Sobre la puerta de entrada de su nuevo hospital escribió aquellas palabras de San Pablo: la caridad de Cristo nos anima. Poco a poco fue construyendo edificios tras edificios. A uno lo llamó Casa de la Fe, a otra Casa de la Esperanza, a un tercero Casa de Nuestra Señora, a otro Belén, y el conjunto de todo aquello lo llamaba Mi Arca de Noé. Allí se recibían toda clase de enfermos incurables. Construyó un edificio para los retrasados mentales, a los cuales llamaba Mis queridos amigos. Otro edificio fue dedicado a los sordomudos, y un pabellón para los inválidos, los huérfanos, los desamparados, los que eran rechazados en los demás hospitales eran recibidos sin ninguna condición en la pequeña casa de la Divina Providencia. Un escritor francés exclamó al ver aquello:
Esta es la Universidad de la Caridad Cristiana. El padre Cotolengo fundó varias comunidades de hombres y de mujeres para atender al inmenso número de enfermos y les repetía: hagan alegre y agradable el trato que le dan a los enfermos, que los que reciben sus favores y atenciones sientan el gozo al ser atendidos y nunca se sientan humillados. La especialidad de este santo fue una confianza absoluta y total en la divina providencia, o sea, en el cuidado amoroso que la bondad de Dios tiene para con nosotros. Su frase favorita era aquella de Cristo Jesús: busquen primero el reino de Dios y su santidad, y todo lo demás llegará por añadidura. Tenía muy grabada en la memoria aquella famosa promesa de Jesús: si tienen fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, le dirán a un monte: quítate de aquí y lánzate al mar, y les obedecerá. No duden de que sí va a suceder lo que piden y lo obtendrán. Cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo conseguirán. San José Benito nunca atribuyó sus éxitos a sus cualidades de organizador. Les decía a sus religiosos: nosotros somos como las marionetas de las funciones de teatro. Nos movemos, andamos, damos señales de que estamos vivos mientras nos mueve nuestro director, que es Dios. Pero apenas termina la función quedamos como desmayados en un rincón, cubiertos de polvo. El que obra todo es Dios. Su fe en la ayuda de Dios era tan grande que exclamaba: para mí es más cierto que existe la divina providencia que el que exista la ciudad donde vivo. Y con esa enorme fe conseguía milagros maravillosos. Un gran psicólogo llegó a visitarlo y exclamó: este padre tiene más fe él solo que todos los habitantes de Turín juntos. Un dato curioso del padre Cotolengo es que nunca llevaba cuentas ni hacía inversiones para asegurarse rentas y ganancias. Gastaba todo lo que le llegaba sin guardar nada para el día siguiente. Un día, a mediodía, no había con qué dar de almorzar a los enfermos. Entonces reunió a la comunidad y les dijo: ¿alguno de ustedes ha guardado algún dinero? Sí, respondió una religiosa: yo guardé una moneda de oro por si se ofrecía algún gasto después. Pues esa es la razón por la que no nos llegan ayudas, porque estamos confiando más en el dinero que en Dios. Y exclamó el santo. Tomando en sus manos la moneda, la lanzó por la ventana. Pocos minutos después llegó de la ciudad todo lo necesario para el almuerzo de todos los enfermos. Otro día, ya cerca de la hora del almuerzo, no había nada con que preparar el alimento para tanta gente. El santo se fue con sus religiosos y varios enfermos a rezar, y a eso de la 1 de la tarde llegaron unos carros del ejército avisando que los batallones se habían ido a hacer ejercicios militares bastante lejos y no habían podido regresar a tomar el alimento, y que ahí les traían todo el alimento ya preparado para bastantes centenares de personas, y alcanzó para todos. Dios no le fallaba a este amigo suyo que tanta fe tenía en sus ayudas oportunas. No tenía dinero y sin embargo pensaba en ampliar más y más su hospital, y repetía gozoso: a la divina providencia de Dios le cuesta lo mismo alimentar a 500 personas que a 5,000 personas. La gente le decía que la pequeña casa de la divina providencia era como una pirámide al revés, que se apoyaba sobre un único punto, la gran confianza en la bondad de Dios. Y en verdad que el modo de obrar de nuestro santo era totalmente al revés del ordinario. Si faltaban las ayudas necesarias, mandaba averiguar si sería que había alguna cama vacía de enfermos, y encontrándola exclamaba: esa es la causa de que no nos estén llegando ayudas, es que estamos haciendo cálculos y guardando camas sin enfermos. Le decían: ya no quedan camas, y respondía: entonces aceptan más enfermos. Otro día le informaban que se acabó el pan y faltaban los demás alimentos, y él respondía: entonces reciban más pobres. Y Dios no le fallaba ni siquiera una vez.
Era admirable la fe ciega que San José Benito tenía en la divina providencia, en ese cuidado paternal que Dios tiene de nosotros. Él repetía a sus ayudantes: nos podrán fallar las personas, nos fallarán los gobiernos, pero Dios no nos va a fallar jamás, ni siquiera una sola vez. Y añadía: Dios responde con ayudas ordinarias a los que tienen una confianza ordinaria en Él, pero responde con ayudas extraordinarias a los que tienen en Él una confianza extraordinaria. Si había un hombre que no se preocupaba por el futuro, era este santo. Tenía muchísimos enfermos que atender y nunca se angustiaba por lo que se iba a necesitar. Sabía que Dios iba a proveer todo y siempre, y decía a sus colaboradores: si ustedes viven afanados por el futuro, entonces ya nuestro Señor no se va a preocupar por ayudarnos, porque se están preocupando ustedes. No estropeen la obra de Dios, déjenlo obrar a Él. Es necesario que nuestras despensas estén vacías y que nuestras carteras estén sin nada, porque si Dios las ve llenas, ya no nos manda ayudas. Qué gran injusticia le haríamos al poder y a la bondad de Dios si desconfiamos y creyéramos que no nos va a ayudar. Es curioso que el padre Cotolengo no pedía dinero, ni alimentos, ni medicinas, ni ayudas materiales cuando rezaba. Él pedía el reino de Dios y su santidad, y estaba absolutamente seguro de que todo lo demás lo enviaría Dios por añadidura. Insistía siempre en esto: pidan a Dios que logremos evitar el pecado, eso es lo más importante. Pídanle siempre a Dios que le agrade nuestra conducta. Si conseguimos esto, ya verán que todo lo demás lo irá enviando Él, y así sucedía. Un día le dijeron que no había dinero, ni alimentos, ni medicinas, y se fue con todos los que pudo encontrar a la capilla y empezó a pedir. ¿Pero qué pedía? Señor, que se cumpla siempre tu santísima voluntad, que te amemos, que te obedezcamos, que te hagamos amar y conocer. Y no pedía más que estas cosas espirituales. Y poco después llegaban todas las ayudas materiales que se necesitaban. El padre José Cotolengo, agotado de tanto trabajar, murió a los 56 años el 30 de abril del año 1842, cerca de Turín, Italia. Lo sepultaron el 1 de mayo. En su enorme hospital siguen recibiendo toda clase de enfermos incurables, y Dios sigue llenando de milagros aquella obra formidable. Sus últimas palabras antes de morir fueron aquellas del Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. El Papa Pío XI lo declaró santo en el año 1934, junto con su gran amigo y vecino San Juan Bosco. Esta es la historia de nuestro santo. Fíjese nomás, tenía una gran confianza en la divina providencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él sabía que no le iban a fallar. Ojalá que nosotros también tengamos una confianza absoluta en Dios, de que nada nos va a faltar, pero nosotros estamos al revés. Guardamos y guardamos cosas, y es por eso que a veces no conseguimos lo que estamos pidiendo. Él pedía en sus oraciones el reino de Dios, que se hiciera su santísima voluntad. Ojalá que nosotros estemos buscando el reino de Dios, agradarlo a Él en todo momento, y de esa manera tendremos todo lo que pedimos. Pero no, nosotros pedimos todo lo que es material y no nos importa si agradamos a nuestro Dios. Ojalá que a partir de este momento realmente queramos agradar a nuestro Dios. Vamos a escuchar una alabanza y regresaremos con nuestras hermanas. Quédese con nosotros. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí,
tus obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Señor, a donde tú me quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Muy buenas tardes, mis hermanos, muy buenas noches, muy buenos días. Donde quiera que se encuentren, les damos la bienvenida hoy este día a escuchar la palabra de nuestro Señor, de nuestra radiodifusora Fuerza Salvadora desde Reno, Nevada, y espero que todos estén llenos de bendiciones de nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir las lecturas del día de hoy y vamos a empezar con la primera lectura, que es Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, versículo del 17 al 26. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles son nuevamente arrestados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los seduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron
a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel, pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encerraron están ahora en el templo enseñando al pueblo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pues aquí nos habla la lectura de la primera lectura de los apóstoles y de los sacerdotes, que ellos pues encerraron a los apóstoles por andar predicando y por andar hablando de la palabra de Dios. Pero el plan de Dios no era que ellos estuvieran callados. El plan de Dios era que ellos hablaran al pueblo, a todas las personas, de su palabra, de lo que Él quería que fuera, no de lo que querían los sacerdotes, los sacerdotes pues querían callar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no les convenía que ellos, en vez de la gente vivir a ellos, a la vida, al pueblo, al mundo, no querían que ellos fueran que se dedicaran a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como ahorita actualmente muchas personas no nos parece que nos hablen de Dios. ¿Por qué? Porque quieren vivir o queremos vivir en el mundo. Entonces queremos callar a las personas, opacándolas nosotros mismos, para que ellos no nos hablen de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el pecado, vivimos en muchas cosas que no son agradables a Dios, y pues a nosotros nos conviene mucho más mejor que ellos se mantengan callados y nosotros a imagen de todo eso de Dios, porque a nosotros nos parece más bueno y más mejor vivir en el pecado, vivir en la mentira, vivir en un error. Y para nosotros es más fácil todo eso. ¿Por qué? Porque no nos conviene dejar lo que más dulce, más es
más dulce a nuestro paladar, a nuestra vida. Porque sabemos que el pecado y vivir en el pecado sabe más dulce que vivir una vida entregada a Dios. Porque si estamos en los caminos de Dios, creemos nosotros que ya todo va a ser diferente, que no nos va a pasar nada porque ya estamos en las manos de Dios. Pero no es así. Es cuando más pruebas tenemos, cuando más sufrimos. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor nos está probando y Él quiere probarnos para ver hasta dónde aguantamos. Y Él está mucho más junto con nosotros en ese momento que cuando vivimos en el mundo, porque cuando vivimos en el mundo estamos muy separados de Él. Y pues yo los invito, mis hermanos, a que nos acerquemos más a Dios, que dejemos esas personas que ahora son esos apóstoles que en aquel tiempo anunciaban. Ahora no son apóstoles, pero son servidores de Dios que quieren hacer la voluntad de Dios y quieren salvar esas almas para nuestro Dios. Porque nuestro Señor está sediento de almas. Está sediento de amor de nosotros. Porque nosotros tenemos nuestro corazón tan duro que no queremos dejar sentir ese amor de nuestro Señor. Entonces vamos a saciar esa sed de nuestro Señor nosotros, predicando su palabra a aquellos que tanto la necesitan, y salvar esas almas para nuestro Señor y saciar esa sed, esa hambre que Él tiene